Todos guardamos el recuerdo de un maestro o de una maestra ejemplar que, además de brindarnos los conocimientos requeridos para una buena formación académica, cambió nuestras vidas de una u otra manera. Y, por otro lado, aún en la actualidad, el aula dista mucho de ser un espacio ideal de concordia, de respeto y de educación. El acoso y el abuso escolar hacen que para muchas niñas y niños la escuela pueda llegar a ser un verdadero infierno. Es por esto que en esta emisión, Leonardo García Atzau y yo revisaremos cómo ha sido retratado en el cine iberoamericano el salón de clases, sus maestros y sus alumnos. También repasaremos la trayectoria del director español Víctor Erice, hablaremos de la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más en una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, bien también. Pues ya les adelantamos, hoy vamos a hablar de películas que de alguna manera reflejan, abordan, reflexionan sobre la relación entre profesores y alumnos, ya sea dentro de la escuela o las repercusiones que pueden tener los profesores en la vida de los alumnos. En fin, es un género casi consolidado. En Estados Unidos es muy popular. Muy popular, incluso en Europa. Claro. En Europa hay muchas películas de maestros ejemplares que cambian el comportamiento de los alumnos, ¿no? Sí, que ocupan figuras simbólicas, Sí, el padre ausente, el padre ausente, y demás. sí. Y además, ahora que vamos a hablar de cine iberoamericano, en Latinoamérica existe la particularidad de que los profesores pues, se encuentran con entornos devastados por la violencia, pues casi tienen que sacar adelante niños que todos los días luchan por sobrevivir, ¿no? Sí, que de hecho una de las películas más antiguas, digamos, del cine mexicano, que hablaré más de ella, que es Río Escondido, habla de eso. Es un cacique el que tiene dominada la zona y amenazado a los niños y no quiere educación. En fin, o sea, ese antagonismo existe Desde siempre. desde siempre. Sí. Yo recuerdo en estas películas que te marcan de niño, haber visto Simitrio, que fue una película, ¿no? Con José Elías Moreno interpretando a un profesor ciego, donde todos los niños se burlaban de él. Entonces, bueno, ahí el propósito era provocarte compasión hacia el profesor. Es de las pocas películas en las que toda la simpatía está todo el tiempo del lado del profesor. maestro, Ya sí. después se van complicando las cosas cuando empiezan a aparecer profesores que no necesariamente benefician a sus alumnos. No, bueno, está el caso de los colegios religiosos, ¿no? Que ahí Otro género. Sí, que ahí es, obviamente, el maestro es pederasta, con obediencia perfecta, ¿no? Sí, y películas de Almodóvar. Almodóvar, habiendo recibido una educación religiosa, siempre comenta el tema en sus películas, ¿no? Sí. Como en La mala educación. La educación, directamente, ¿no? Sí, pero es más frecuente el caso del maestro ejemplar, ¿no? Sí. El caso del profe de Cantinflas, bueno, con Cantinflas, de Miguel M. Delgado, donde es otra vez el maestro aleccionador, ya es el peor Cantinflas, ¿no? Como el del patrullero. El que da lecciones morales. Y lo más extraño es que su salón está constituido al 100% de hombrecitos, ¿no? No hay una sola niña. Entonces dices, ¿qué clase de educación es esa, no? Pues es una educación, me voy a adelantar, bueno, más bien me voy a traerlo al presente muchas décadas, como la de El hoyo en la cerca, de sí. Joaquín del Paso, en donde habla también, es una educación religiosa Y solo para niños, varones. Privada, es decir, Sí. para familias pudientes, y se transmiten ahí todos los antivalores posibles, ¿no? El Sí. machismo, la misoginia, el clasismo, Sí, no. en donde se preparan a los nuevos jóvenes de la sociedad mexicana. Sí, los todo esto futuros, fuera del salón de clases, en una Sí. excursión, una especie de retiro. en donde se les enseña que son especiales. Los peores preceptos. Exacto. Sí. Que es una película que creo que es mejor en idea que en ejecución, ¿no? Sí. ¿No te lo parece? Sí, no la tengo como mal recuerdo, pero sí siento que se quedó corta.
¿no? Es que tenemos un muy buen recuerdo de la película previa de Joaquín del Paso, que no viene al caso en este programa, pero que hemos comentado varias veces, que es maquinaria panamericana. Sí. Y también hay pocos casos en donde los maestros sí son figuras siniestras, pero los hay, ¿no? Está el caso de la película La mirada invisible de Diego Lerman, que la comentamos aquí, que realmente no es que llegue a causar ningún daño la maestra en cuestión, pero es una maestra voyeurista, sí, que de alguna manera saca algún tipo de perversión relacionada con el autoritarismo militar de aquellos años. Época, hay una analogía ahí que no sé si se logra del todo, pero el punto es que la maestra es un poco... tiene ciertos problemas para asumir su rol de docente. Y también está el de los estudiantes como víctimas de una represión. Bueno, claro. Están todos los casos de el 68 en México, ¿no? Como... La noche de los lápices. La noche de los lápices en Argentina. De Héctor Olivera. Y está la de... ¿Cómo se llama? Bueno, El Grito, del documental de Leopoldo López Areche. Está el... Bueno, Rojo Amanecer de alguna manera. Pues Rojo Amanecer eran jóvenes estudiantes los que vivían en esa casa, sí. Olimpia, más reciente. Olimpia, que era la que yo quería mencionar. Que no necesariamente ocurre dentro del salón de clases. Pero sí hay un buen segmento en la universidad. Pues sí, porque la chica que se queda atrapada en el baño, que fue una anécdota famosa del 68, ¿no? Sí. Sí, pues en los gobiernos militares hay los muchos militares casos represivos, pues generalmente los que pagan son los estudiantes. Y en ese caso también, bueno, hablando ya también del presente, hay un subgénero dentro del subgénero que son las escuelas militares, ¿no? Sí. Lo que puede pasar dentro de la escuela militar, en donde a veces la educación se espera que sea rígida y demás, pero a veces se excede un poco, como es el caso que comenta la película Heroico de David Sonana, de reciente estreno, en donde, bueno, se habla de abusos por parte de los mandos superiores a los cadetes, abusos rayando en la tortura, y que eso pues quién sabe qué consecuencias pueda tener después en el trato de los militares a la población civil a la que van a... Exacto. Y bueno, en cuanto al tema militar, de academias militares, está el caso muy bueno de La ciudad de los perros, que es una estupenda adaptación de Francisco Lombardi a la novela de Vargas Llosa. Sí, una de las mejores novelas, además de Vargas Llosa. Sí, la novela es buenísima. Y la adaptación no le hace, no le resta cualidades a la historia. Cosa que es difícil, porque es muy difícil. Para novelas, además, vamos, de monstruos como Vargas Llosa, monstruos en el sentido monstruo literario. A veces se pierde un poco el lenguaje, ¿no? En la adaptación. Y también, bueno, hablando de las repercusiones de la educación militar, o no tanto eso, un caso muy peculiar, terrible, que sucedió en México. En Monterrey, ¿no? En Monterrey, en los alrededores del TEC, de la Universidad Tecnológica de Monterrey, el documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaud, en donde dos estudiantes fueron confundidos por el ejército con sicarios, creyeron, pero sin ninguna averiguación ni nada, dispararon, los mataron obviamente, y peor aún hay evidencia de que dentro de las instalaciones modificaron la posición de los cadáveres para que parecieran sicarios. Fue un escándalo cuando sucedió, pero no se le dio la importancia, y el documental mismo dio pie a que el ejército tuviera que pedir disculpas a las familias, porque además de todo pues se promovió la imagen de que los chicos eran sicarios y nunca se desmintió, y hasta hace poco pues ya incluso hubo una sentencia para los militares que ejecutaron a los chicos. Entonces es de los casos en los que los documentales tienen un efecto positivo. ¿No? Y bueno, está el caso también del acoso dentro de las aulas, que hay un ejemplo muy bueno, el de Perfume de Violetas, que ya abundaré sobre ella, y el de Después de Lucía, de Michel Franco, ¿no? Que es el bullying de esta pobre chica que por cometer... Por lo que sucede ahora, ¿no? Que por existir redes sociales, alguien graba un video y lo propaga y se vuelve una víctima. Y se vuelve una víctima. Sí. Es una de las mejores películas de Michel Franco. Sí, a mí me parece que yo creo. Sí. Y bueno, también están las películas que tratan de evidenciar las deficiencias del sistema educativo. En México, pues tenemos el caso del documental de Panzazo, de Carlos Loret de Mola y Juan
Carlos Rulfo. Sí, que era más bien como de cine encuesta, ¿no? Era así, Carlos Loret de Mola con un micrófono, entrevistando a diferentes gentes, ¿no? Y otra película que ya vamos a comentar en nuestras favoritas, que es reciente y en la que aparece Eugenio Derbez. Sí, no, y también está El último vagón. Claro. También habla de Ernesto Contreras, habla también de eso, ¿no? De las deficiencias en México. Está también entre mis favoritas. O sea, Sí, que ya te doy la palabra para que tú des pie a esta sección. Sí. Bueno, pues sí, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a comentar nuestras 5 favoritas sobre el tema de la educación en el cine iberoamericano. No se vayan. Ya estamos de regreso, listos para dar nuestras favoritas sobre este tema de la educación en el cine iberoamericano. Y bueno, yo empiezo como siempre, y bueno, coincidimos en la número 5, tanto Fernanda como yo, escogimos una película muy reciente que está en cartelera, que se llama Radical, de Christopher Saya, y protagonizada por un Eugenio Derbez extrañamente controlado, y que no hace el chistoso, ¿no? Cosa que me sorprendió mucho y gratamente, porque tiende a hacerse el payasito, cosa que pasó, por ejemplo, en Coda. Que ganó el Oscar y ganó Sundance, ¿no? Inexplicablemente, en mi opinión. Sí, por eso me reí en el segmento anterior cuando dije es una película en la que aparece Eugenio Derbez, porque quizá ya por prejuicio tendemos a pensar que va a ser una de estas películas, sí, ¿no? Sí, un vehículo a su comicidad, y no. No. Es una reflexión bastante pertinente sobre lo mal que está planteada la educación tradicional y cómo es necesario interesar a los alumnos, motivarlos de una manera muy imaginativa, muy inventiva, ¿no? Sí, habla de un caso real de una niña que tenía unas capacidades increíbles para las matemáticas y la física, y eventualmente obtuvo una beca, ¿no? Para estudiar en la NASA, creo. Sí. Esto sucedió en Matamoros. Matamoros, está basado en un caso real que incluso al final salen las fotos del verdadero maestro. Sí, y de la niña que fue portada de revistas como Wire, en fin, vamos, tiene esta parte anecdótica que es muy conmovedora, pero a mí me gusta que la película le entra bien al tema, le entra con todo, porque pues también a veces por conseguir una clasificación accesible o ser más menos perturbadora, a veces las películas se ahorran justo lo que no deben de ahorrarse, que es pues estos niños que en el camino a la escuela ven pues de pronto un muerto o dos, porque eso es el entorno en el que viven, y pues muy pronto también sus papás les dicen, no, hay que irnos, o tú me tienes que ayudar a seguir trabajando, no va a ser posible que estudies. Y sí, como dices, Eugenio Derbez hace un papel en función de la película. Exacto. No de sí mismo. Exacto. Entonces la recomendamos. Sí. Bueno, mi cuarta es Río Escondido, el clásico de Emilio el Indio Fernández, que es otro caso de maestra ejemplar, enviada nada menos que por Miguel Alemán en persona, como una especie de figura, una figura casi mítica, porque ni se le muestra, es la espalda o la sombra de Miguel Alemán la que le dice, usted vaya y eduque a los niños de tal pueblo. Y María Félix, que es la maestra, hace lo imposible para no parecer glamorosa, pero sí muy enjundiosa en traer la educación, a pesar de las maniobras terribles de un cacique que es Carlos López Moctezuma, por supuesto, que es el villano de la película, y que ella al final se sacrifica. Es una película muy religiosa, es una especie de Cristo educativo que se sacrifica por sus feligreses. Y hay una escena que a mí me mata de la risa, que está ella agonizando. Al final, bueno, la voy a contar porque es un clásico. Ella está agonizando porque le dieron un tiro o algo así. Y hay un niño que ella ha adoptado, un bebé, y el bebé llora, no sé qué, y ella lo señala y dice, ese niño es México. Y entonces así como la apoteosis. Sí, claro. La apoteosis, ¿no? Sí, no, era la política de entonces, la política nacionalista, que el indio era un fiel adepto, ¿no? Claro, y además Miguel Alemán, la figura de la modernidad, ¿no? Sí, claro. De la que tanto se burlaba Buñuel en Los Olvidados. Sí.
Mi cuarta película tiene algo que ver con esto de la educación o del maestro como figura religiosa. Se llama Paulina, Santiago Mitre, que es un remake de una película de los 60 llamada La Patota, de Daniel Tinaire, en esa ocasión protagonizada por Mirtha Legrande. Ajá. Ajá. Y en esta ocasión, en esta versión más reciente, por Dolores Fonsi, que obtuvo varios premios por su actuación. Incluso la película fue premiada en la Semana de la Crítica en Cannes. Estuvo en Cannes, sí, yo ahí la vi. Y ganó el FIPRESI en ese año, es decir, y me gusta porque plantea muchos dilemas, no necesariamente se resuelven, pero son muy interesantes. Habla de una mujer que es abogada y que decide que va de Buenos Aires, exitosa, de una familia de clase media alta, y decide que quiere ir a estudiar a una región precaria, cerca de Misiones. Su padre, siendo el dueño del bufete de abogados en el que ella trabaja, le dice, de ninguna manera te vas a ir ahí porque... y le dice ella, bueno, si tú eres un abogado progresista, ¿por qué en la práctica te opones a que yo vaya allá? ¿No? Bueno, no les voy a contar toda la película, pero estando allá esta profesora que quiere aplicar cierta justicia social, no solo en la práctica, no solo en la teoría, sino en la práctica, pues le suceden cosas terribles, la violan. La viola, me acuerdo. Sí. Y entonces ahí se pregunta uno, bueno, ¿es posible aplicar la justicia en todos los casos cuando los acusados no tienen las posibilidades para defenderse? En fin, me parece que Mitre vuelve más compleja la versión original, en donde Mirtha Legrande sí es una especie de figura religiosa, en donde hay un monólogo todo el tiempo en off, en donde ella siente que no que se merece, pero que todo lo que le sucede es una especie como de una compensación por su posición social y, en fin, ella siente que está haciendo un sacrificio y que no va a acusar a quienes la violaron. Claro. Pero bueno, es interesante la adaptación. Ok. Mi tercera es Perfume de Violetas, que hemos mencionado, de Maryse Sistach, posiblemente su mejor película, que hasta la fecha, que es sobre una chica que es violada también. ¿No? Y las consecuencias de ese hecho, violada por un compañero de la escuela. Sí, tiene una secuencia brutal en un baño, ¿no? En un baño, sí. Porque eso deriva después en una muerte, ¿no? Exacto. Ya les contamos. Pero bueno, es muy pero se adelantó al tema del bullying que decíamos, ¿no? Que pues ahora con las redes sociales es más frecuente, pero en este caso... Sí. También se vuelve una niña señalada, ¿no? La protagonista. Exacto, interpretada bien por Jimena Ayala. Así es. Sí. Que ahora ya sale de mamá en las películas. El otro día la vi en una película. Ya ni me digas. En una reciente. Sí. En Todos los incendios, precisamente. Exacto. Que es una de las películas que comentaremos. Sale de mamá. Sale de mamá. Sí. Así es. Ya en esa época era adolescente. Era adolescente de secundaria, con su uniforme. Sí. Mi tercera película es El último vagón, de Ernesto Contreras, que se puede ver en Netflix y que habla también de las dificultades a las que se enfrentan los maestros rurales. En este caso, la maestra interpretada, como siempre, magníficamente por Adriana Barraza. Pues es como el cine, como suele ser el cine de Ernesto Contreras, es emotiva y eso. Es bien intencionada. Es bien intencionada y es honesta, y la actuación de Adriana Barraza a mí siempre me conmueve. Y hay una historia paralela de una especie de trámite burocrático que se explica por qué no llega, ¿no? Porque tarda mucho para no variar en el correo, en mexicano. Sí. Así es. Eso es un detalle secundario de la narración, pero que es curioso. Es interesante, sí. Y bueno, mi segunda es La noche de los lápices, la única no mexicana de mi lista, que es Argentina, de Héctor Olivera, que narra muy bien, muy dramáticamente lo que pasa con un grupo estudiantil, además de escuela privilegiada, no una escuela popular, donde los alumnos tienen una especie de militancia y por eso esto en los años previos a la dictadura militar, en los años justo previos a la toma del poder por los militares, son arrestados y sometidos a torturas y todos los horrores de la guerra sucia, ¿no? Entonces es una película muy dramática, muy bien hecha por Olivera, que es un buen artesano, y sí, es una película estrujante, ¿no? Porque no hay un final feliz, desde luego, ¿no? No puede haberlo. No puede haberlo.
sí, curiosamente mi número 2 también tiene que ver con la dictadura militar argentina. Está hecha por una argentina. Está hecha por una argentina en su debut como directora, porque ya había destacado como guionista, que es de hecho Markovich. sigue ejerciendo de guionista. Sí, más bien ya siguió por ese lado, que es Paula Markovich, creo que ya lo dije. Sí. Y pues sí, cuando se exhibió en México, fue bien recibida, pero en tanto el contexto es argentino, los argentinos decían debía de haberse estrenado acá, ¿por qué no la vimos acá? Y en fin. Pero bueno, lo que se cuenta es bastante comprensible en cualquier contexto en donde hay represión. Habla de una madre y una hija escondidas, escondidas porque su familia había sido torturada por los militares, eran militantes, valga la redundancia en el sentido contrario. Y la niña va a una escuelita en donde hay visitas regulares por parte de militares, en donde se hace un concurso de ensayo, y la niña, que toda su vida ha oído de su mamá historias de terror sobre los militares, pues le parece muy natural decir que bueno, que mataron a su prima y demás, y al final pues tiene que cambiar la redacción, porque imagínate si eso... Y es muy cruel el dilema al que se enfrenta la propia madre, ¿no? Porque la niña cambia su discurso para hacerlo elogioso, y eso a la vez la llena de aplausos y la llena a la niña y la llena de elogios y gana el premio. Y gana el premio, y entonces pues es como conciliar en la conciencia de la niña esta aceptación de sus compañeros a cambio de mentir, ¿no? Claro. Y es una película muy minimalista, y eso quizá a mucha gente no le gustó, pero la niña es estupenda, entonces creo que cuando un niño hace bien su trabajo en el cine, casi tiene la mitad. Funciona muy bien, como en el caso de nuestro primer lugar de los dos. Sí. Bueno, es que ni siquiera es que trabajar. No son actores. No son actores, pero cómo se desenvuelven bien. Exacto. El eco de Tatiana Hueso, que es un documental, el último documental de esta cineasta, que en el pasado programa nos dedicamos a su filmografía y hablamos del eco, pero hay que abundar en esa cualidad que es los niños, ¿no? Los niños protagónicos, que son maravillosos. Son maravillosos. Y es curioso, a mí no sé si te pasó, tú ya la habías comentado, ya la habías visto, yo apenas la vi ahorita. El tema de que la educación que reciben estos niños en una comunidad pequeñísima llamada El Eco, en Puebla. Es una educación muy imaginativa, al contrario de es casi como los niños. La antítesis de Radical. De Radical, los niños... Sí. Pues no aparecen sus maestros, pero se ve que han aprendido y que han asimilado. Y ellos mismos imparten las clases. Las clases de una manera súper eficaz, hablando de fenómenos físicos, y son encantadores ellos mismos, que además se ve que les gusta la enseñanza, les gusta aprender. Hay un personaje, no es un personaje porque es documental, pero bueno, hay una niña que aparece dándole clases a sus muñecos y a su Barbie, ¿no? Sí. Que bueno, para mí es la que se lleva el corazón, perdonen la cursilería, porque los regaña y les hace repetir las lecciones con una convicción absoluta, ¿no? Además es una prueba el documental de que la educación no solo se restringe al salón, ¿no? Que la educación es algo existencial, que se aprende en la familia, que se aprende en el contacto con las otras personas. En el mejor de los casos es lo que sí, porque cuando es árida, pues uno, ¿no? Cosas de la secundaria que no te acuerdas, ¿no? Exacto. En cambio se ve que estos niños realmente viven la educación como parte de sus vidas, y ponen como ejemplos a los animalitos con los que trabajan, y con esta fotografía increíble de Ernesto Pardo. Es increíble. Consigue unas imágenes sorprendentes, Tatiana Hueso, y una vez más sorprende cómo logra entrar en conversaciones muy personales entre íntimas, los niños y entre ellos mismos, con sus padres y entre ellos mismos, en donde dices, ¿cómo es posible que no se sientan intimidados por una cámara? Que obviamente habla de la habilidad de Tatiana para entablar una confianza con sus sujetos documentados. Bueno. Pues estas fueron nuestras 5 películas favoritas alrededor del tema de alumnos y profesores. Pero no se vayan, porque al regresar vamos a hacer un repaso de la estupenda filmografía del director español Víctor Erice. También haremos el acostumbrado in memoriam alrededor de las personas que fallecieron en este último mes. Y les vamos a presentar una entrevista que realizó el Canal 22 con el actor Jaime Badel, el protagonista de la película El Conde de Pablo Larraín. No se vayan.
Bueno, como ya lo anunció Fernanda, vamos a hablar ahora de Víctor Erice, un cineasta de una importancia increíble. Ha hecho 4 largometrajes en 50 años y los 4 largometrajes son prodigiosos. Es una carrera realmente insólita, ¿no? Nadie tiene una carrera de ese tipo, tan aislada una película de la otra, pero además tan coherente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Los temas se repiten Se sin ser repiten reiterativos. y se han eco una de la otra. O sea, las películas están entrelazadas temáticamente. Es realmente, verlas ahora, revisarlas como hicimos ahora, es tan enriquecedor, ¿no? Porque pescas todas las referencias. Y no han envejecido absolutamente nada. Y quizá la más, bueno, no lo sé, la mejor sea la primera, ¿no? O bueno, la más entrañable. El espíritu de la colmena es una película perfecta. Yo me atrevería a decir que es perfecta. ¿Sí? Si no le sobra ni le falta nada, es una película realmente misteriosa, conmovedora. Que describe, pues no describe, porque nunca describe, no es descriptiva, pero evoca la influencia que puede tener el cine en todos, ¿no? Este tema se repite en todas sus películas, pero en este caso además lo hace a través de 2 personajes, 2 niñas, que bueno, yo creo que son también de los 2 personajes infantiles más conmovedores en la historia del cine. Una de ellas es Ana Torrent, con esta niña que siempre en las películas aparece, bueno, de niñas sobre todo, también es Aura, como que con un pie en lo fantasmagórico, con estos ojos enormes, y bueno, en este caso... Enormes y expresivos, ¿no? Enormes y expresivos. En este caso, las 2 impactadas por la función que se realiza en su pequeño pueblito. Pueblo de Hoyuelos. Sí. Segovia. En donde llega el cine. Y ven Frankenstein. Y sobre todo les impacta el momento en el que Frankenstein intenta hacer amistad con una niña y sin querer la mata. Y esto pues permanece en la memoria de ambas y a partir de entonces todo su entorno es visto a través de eso, ¿no? De esa influencia. Sí. Y sobre todo en la más pequeña, que es Ana, Ana Torrent, y que además confunde a un soldado fugitivo republicano, uno supone, porque no se dice, que está huyendo de los franquistas y ella lo recibe, le da ayuda, le trae el abrigo de su papá para ayudarlo, ¿no? Porque ella lo confunde con Frankenstein. Ella quiere concretar, darle un final feliz a esa historia. Sí, claro, el soldado es sacrificado y eso, bueno, pues trae otras connotaciones a la historia. Ahorita que dices de Ana, esta es una trivia, pero también es conmovedora. Cuando llegó Ana Torrent al set, le iban a dar otro nombre a su personaje, le sorprendió a la niña que los personajes, entonces Erice cambió el nombre de todos los actores para que más bien de los personajes para que correspondieran a los nombres y para que Ana la otra niña se llama Isabel y se llama Isabel. Sí, los actores también, porque es que es muy bonito porque también habla de cómo de la fusión entre el cine y la realidad, ¿no? Claro. Ana Torrent estaba de alguna manera totalmente fusionada con su personaje. La frase "soy Ana", que es la que termina El espíritu de la colmena, se repite en la última película, ¿no? Ay, sí. En un momento muy entrañable, ella dice delante de su padre, que es otra figura muy importante en el cine de Erice, le dice, "soy Ana". Ah, sí, ¿no? sí. Y todos nos quedamos. Sí, esto es perfecto. Encerrar los ojos, no dije el título, pero encerrar los ojos. Ahorita la comentamos. Y bueno, la parte visual que también se repite en todas las, porque siempre en sus entrevistas. El fotógrafo legendario de Luis Cuadrado hizo la fotografía que es hermosísima, ámbar, poética. ¿No? Que bueno, evidentemente hace alusión a los panales. De los panales y las ventanas semejan las celdillas de las colmenas, ¿no? Es interesantísimo ir a hablar a Erice en las distintas entrevistas que le hacen, porque nunca contesta lo que le preguntan, habla de otras cosas, pero es fascinante su relación, por ejemplo, con la pintura. Él dice que, por desgracia, el cine se dio cuenta, o los cineastas se dieron cuenta de que era posible imitar la pintura, pero entonces eso salió de control, porque entonces hay un montón de películas que solo son hermosas, pero que no necesariamente. Sí. Entonces él pelea contra todas estas cosas siempre para que nada se salga, para que nada sea solamente eso, ¿no? Sí. Sí, pues y además aquí ya se ve su signo de puntuación favorito, que es la disolvencia en negro. ¿No? Todas las escenas importantes disuelven a negro.
¿no? Lo cual nos da una especie como de respiro a lo que estábamos viendo. Y hay también esta confusión, o no confusión, pero bueno, algunas escenas que suceden en la vida real aparecen como si estuvieran filmadas en celuloide, ¿no? Exacto. Con Ana imaginándose, interactuando con el Frankenstein. Exacto, que parece Frankenstein. Que parece Frankenstein, sí, sí. porque ella así lo vive y porque las personas a veces así viven el cine, ¿no? Exacto. Bueno, la siguiente película es una película truncada, que es terrible lo que le pasó a Erice, porque él tenía un guión de 400 páginas y Elías Querejeta, que era el productor, al igual que del Espíritu y la Colmena, decidió que con lo filmado ya tenían suficiente. Pero creo que también fue porque se presentó... Televisión Española, dice. No, se aceptó la película en Cannes. Ajá, con la versión... Con el primer corte. Y la aceptaron. Y entonces, tal cual. Ajá, y entonces Querejeta lo convenció de, pues ya, sí. Ya, ¿no? sí. Cuando evidentemente falta toda la parte del viaje de la chica al sur, que es el resto de la película. O sea, vimos la mitad de lo que iba a ser una película. Te la cuenta también Erice, hay varias entrevistas donde cuenta lo que hubiera sido el reencuentro con la vida fantasma de su padre, ¿no? La película habla de una niña que descubre que su padre pues tiene otra vida. Sí. Pero fíjate que, pues bueno, claro que para él debe de ser una tragedia, pero si uno no supiera esa historia, la de que está truncada, igual funciona. No, funciona muy bien. Porque el sur es un lugar mítico, Yo me acuerdo que la vi sin saber, yo también. Y me funcionó muy bien. Yo dije, qué película tan conmovedora. Pero para él es una tragedia. Sí, es una película inacabada. Y se repite el tema del hombre que, en este caso el padre, está enamorado de una actriz de cine. Irene Ríos. Que en el nombre es muy emblemático porque es Ir. Las iniciales y las primeras dos letras es Ir, ¿no? Lo cual es muy revelador de lo que el padre quiere hacer. Y que no se corresponde con la realidad, la relación que tiene con ella. Él vive instalado en este romance imaginario. Sí, en esa fantasía. Y por que el le cual, provoca el cine, y que le provoca el cine, exactamente, como a Ana le provocaba el Frankenstein. Sí. No, y es una película también pictóricamente muy hermosa. La fotografía en este caso es de José Luis Alcaine, que era como el heredero de Luis Cuadrado. Y es visualmente es también bellísima. Y la niña y adolescente es Ishair Boyain, ¿no? Ishair Boyain, que después sería realizadora. Así es. Y después está el documental, varios años después, casi filmaba cada 10 años, ¿no? Más o menos, sí. Hasta la última. El Sol del Membrillo, que trasciende la categoría de documental. Es una película también muy memorable. Yo solo la vi una vez en Cannes. No la he vuelto a ver, y es una película que provocó un rechazo en los... ¿De verdad? En los Villamelones. Se salía mucha gente en la función de prensa a la que fui. Porque no pasaba oías nada. Las butacas, sí, porque hablaban y hablaban y hablaban, pero los diálogos son muy, muy intrincados, muy... No, y además... construyen mucho la imagen de quién es Antonio López, el pintor. Y que además es fascinante ver su devoción a captarle la luz del sol en el árbol de membrillo. Sí. Y como toda su vida empieza a girar, es más, todos sus amigos empiezan a ir ahí, es decir, todo comienza a girar alrededor de su trabajo como pintor. Veía una entrevista con ellos y decía Antonio López que él solo se sentía natural cuando estaba trabajando, pero que no hay una sola línea de diálogo planeado, no hay un guión para la película. Todo está improvisado. Y dijo Erice algo muy hermoso, o no sé si lo dijo Antonio López, y ya estoy... Pero esto, ¿no? De que una vez terminada la pintura, el árbol vuelve a ser un árbol, porque te acuerdas que al final se pudren los frutos, ¿no? Lo cual no sé por qué me conmovió mucho, ¿no? Pero que es el arte lo que le da esa trascendencia, pero que también la luz de los reflectores de la película misma quizá provocaron que maduraran antes de tiempo. O sea, que hay 20,000 reflexiones sobre el efecto del hombre en las cosas, de los ciclos naturales. Hay todo lo que pasa con las películas de Erice, ¿no? 1000 capas. Sí. El guión es de Ángel Fernández Santos. Está igual que el del Espíritu de la Colmena. Claro. Es un crítico de cine. Perdón, me equivoqué. No hay guión del Sol de Membrillo, quise decir del Espíritu de la Colmena. Que es un crítico de cine del País, cuando el País era un estupendo periódico, y él era muy buen crítico. Ahora su hija... Su hija, Elsa Fernández Santos, escribe para El País. Escribe para El País.
Y su película más reciente nos dejó sin palabras a Leonardo y a mí. Sí, y pasó en Cannes, tú la viste en Toronto. Ajá. Esperamos que se pase. Bueno, ya pasó en Morelia, esperemos que alguien la compre, porque hasta ahora vi el tráiler, no venía ninguna distribuidora. Ajá. Entonces bueno, esperemos que alguien se aviente a comprar una película que tampoco es fácil, dura 2 horas y media, y es una película también casi indescriptible. Es muy difícil describir sus películas, de que te preguntan de qué se trata, no se puede decir. No se puede. Bueno, en esencia es un tipo que busca a alguien, también una especie de figura paterna que desaparece. Un actor que de buenas a primeras desaparece de un rodaje, deja la película inconclusa y a instancias de un programa televisivo, este director, el director de la película inconclusa, trata de encontrarlo, ¿no? Hace una averiguación casi policíaca para saber qué fue de ese actor. Y también hay espejos, porque finalmente el actor desaparecido acaba un poco confundiendo su identidad con la del personaje. El personaje, hasta olvidar su propia vida, hasta olvidar a su propia hija, que es cuando su propia hija, que es Ana Torrent, se aparece y le dice soy Ana, y el otro él se quedó en un pasado que ya no, con el que ya no se relaciona. Y es, otra vez la importancia de las imágenes, ¿no? De las fotos, que es también otra recurrencia temática, cómo una foto puede determinar un momento, ¿no? Y los recuerdos inventados, que también pasa con las demás, ¿no? Finalmente algo que a lo mejor tú decides que es el Frankenstein o que es el amor de tu vida y nunca lo fue, y todo esto, pero pues en tanto tú lo crees, esa es la realidad, ¿no? Digo, no creo que eche a perder la última secuencia, que es preciosa también, porque son distintas personas viendo ese fragmento de película inconclusa, pero para cada una representa cosas muy distintas, ¿no? Que también es algo que se puede decir del cine, ¿no? Que es maravilloso. Y no hay forma correcta, ¿no? Sino que para cada quien es un pedazo de experiencia que a la larga ya también va a formar parte de sus recuerdos. ¿Qué estaba haciendo cuando vio esa película, ¿no? Exacto. Bueno, nos gusta mucho, Víctor. Sí, evidentemente nos gusta mucho Víctor Erice, y bueno, tardó 30 años para cerrar los ojos. Posiblemente su película testamentaria, esperemos que no. Esperemos que no. Sí. Valió la pena esperar tanto tiempo. Bueno, estamos en la sección en la que recordamos brevemente, porque el tiempo no nos permite más, a personas del medio que fallecieron en este último mes. Uno de ellos fue el actor mexicano Álvaro Carcaño, que es un rostro muy visto en el cine mexicano, en la televisión mexicana, en el teatro mexicano. Trabajó con directores importantes como Casals, como Fons, como Ripstein. Con Casals hizo su papel más memorable. En El Apando hace un jefe de celadores o algo así, un directivo de la cárcel que es absolutamente fascista. Es un tipo despreciable el que aparece ahí, y Carcaño lo interpretó muy bien. Y además no tenía el físico para eso, porque siempre es como que... Bueno, sí, no sé, hacía comedias y hacía otras. Entonces es como que se salió de su tipo, ¿no? Sí. Después está Raúl Martínez, un director que yo solo conozco una película que es Un padre no tan padre, con Héctor Bonilla, y falleció prematuramente, ¿no? También está el crítico español Carlos Pumares, que tenía muy popular en España porque tenía un programa de radio llamado Polvo de Estrellas. Y él básicamente se dedicaba, escribió libros y incluso apareció en películas, porque era una figura estimada a pesar de que era un energúmeno. Yo lo recuerdo, nunca lo conocí, nunca dialogué con él porque era bastante cascarrabias, y yo me acuerdo de él, siempre se quejaba de algo. Estaba en el lobby del cine o en el lobby del hotel y siempre estaba, qué barbaridad, que y lo otro. Pues los críticos hacen eso. Sí, nos quejamos, somos muy quejicas. Por eso nos pagan, ¿no? También está el actor de cuadro, Jesús Guzmán, que no les dirá mucho, pero es uno de los actores, de los rostros que uno ha visto en centenares de películas españolas, ¿no? Como Ángel Jové, ¿no? Ángel Jové es más delimitado, pero trabajó con Vigas Luna al principio de su carrera, ¿no? Y murió el actor mexicano Fernando Almada, parte de los hermanos Almada, de Mario y Fernando Almada. Los hermanos Almada hicieron películas que, bueno, a Mario Almada se le conocía como el Clint Eastwood mexicano, ¿no? Porque siempre sus papeles eran esta especie de policía retirado que hacía una última
en favor de la ley, ¿no? Que siempre Sí, depende el de cómo se representante vea. de la ley. Y sí, bueno, eran súper populares los Almada. Fernando Almada dirigió una película, El hechizo del pantano. La única vez que dirigió, no la conozco. No, yo sé tampoco. cómo quedó. Pero bueno, eran una institución del cine. Y vivió más que su hermano, bastante más. Llegó a los 93 años, o sea que Bueno, muy longevo. así es. Bueno, vamos a ver a continuación una entrevista hecha por Canal 22 al actor Jaime Badel, protagónico de El Conde. El cineasta chileno Pablo Larraín da un giro a su carrera. Después de filmar 2 biopics dramáticos y solemnes, Spencer y Jackie, ahora nos presenta El Conde, que tiene como protagonista a Augusto Pinochet, un vampiro francés que se convierte en dictador en Chile. Yo lo tomé como un personaje, no como el Augusto Pinochet, es secundario para mí como actor, digamos, el personaje real, ¿no? Porque es un personaje inventado, el que aparece en la película, es una creación de los guionistas y del director. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma, y yo se la voy a salvar. La hechura es impecable y las actuaciones son precisas, el tono es irreverente. Pablo Larraín consigue construir una historia potente que reflexiona sobre la maldad y la necesidad de algunos de mantenerse a perpetuidad en el poder. Y si se pudiera hablar en símbolos, es una expresión del mal, una expresión del mal, que es eterno. Esa presencia está en la humanidad desde hace 100 años, 1000 años, digamos, y va a estar, parece que bastante tiempo más. A mí me gustaba matar, a usted le gustaba robar. No, a mí también me gustaba matar. Lo cierto es que como espectador el filme es entretenido, pero también es verdad que la película toca fibras sensibles. Muchos pensarían que las dictaduras no son cosa de juego. Ojalá la película sea tomada como es la intención, que es desacralizar todo eso, de santificarlo, de ponerlo a la altura de lo humano y abrir una discusión con cierta objetividad, o una discusión o una conversación, de ver las cosas no tan dramáticamente. Si los matamos nosotros. De acuerdo a las distintas comisiones de verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente en la dictadura chilena es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de persecución política y tortura. Vos vais a matar a 4 vampiros. No se vayan, al regresar vamos a hablar del Festival de Morelia, que se celebró hace apenas una semana, y para terminar, como siempre, les haremos algunas recomendaciones. No se vayan. Bueno, pues sí, se acaba de celebrar, como decías tú, el 21º Festival de Morelia, que bueno, ya sabemos cuáles son sus virtudes, que son enormes. Es un festival posiblemente el más importante de México, el que tiene mejor programación, y donde la sección competitiva es sobre largometrajes mexicanos. Primordialmente hay otras competencias de cine michoacano, y de cortos y de proyectos Impulso Morelia y tal, pero nos vamos a centrar en la competencia mexicana, que barrió Tótem de Lila Vilés, que es la película del año, Sí, en términos de premios y reconocimientos. Ha venido ganando muchísimos premios Muchísimos desde premios. que empezó el año, sí. Hasta ser la candidata al Oscar, ¿no? Entonces es una película elogiada unánimemente. Nosotros hablaremos de ella cuando se estrene, que es a fines de noviembre. Y hay que decir que coincidió que fuera el premio que le otorgó el jurado y el premio al público, que no siempre Qué raro. La coinciden. última vez que pasó fue con Ya no estoy aquí. Con Fue Fernando Frías de la Parra. sí, fue la última vez, y ahora se repite esa
ese fenómeno. Lila Avilés ganó mejor película, mejor dirección y premio del público. Sí. Nada más. Nada menos. Y el premio de guión fue para Elisa Miller y Daniela Gómez, una adaptación de la novela Temporada de Huracanes. De Fernanda Melchor, que también contribuyó en la adaptación de su propia novela. Y ya esta película... Está por estrenarse. ¿Ya se estrenó? ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó en Netflix. También, en Netflix todavía no. Está a punto. Está a punto. Yo creo que para cuando ustedes vean esto, ya estará. Ya estará en Netflix, así es. Y bueno, el premio al mejor documental fue unánimemente también para Tatiana Hueso, que también ganó el premio del público y el premio de las mujeres en cine y la televisión. Es que yo creo que era contundente ese premio, ¿no? No había otro documental que se le comparara. Así es, qué bueno que a mí me dio mucho gusto ese premio. Bueno, y hay que decir que hubo problemas organizativos, sobre todo por los boletos, ¿verdad? Que ya ahora sí se rebasó la demanda. Sí, es que ya las sedes son muy pequeñas para la cantidad de gente que quiere ir al cine. Entonces están probando formas para vender boletos que no se agoten mucho tiempo antes, pero están todavía no son perfectas. Entonces, y para los acreditados como nosotros, que los dos estuvimos en el festival, pues sí era un poco lioso conseguir entradas, porque a veces decía una versión, luego se contradecía y nos decía, no, sí pueden entrar con su credencial. Y luego, no, sí, en fin, esperamos que se limen esas asperezas. Que haya retroalimentación entre ellos y el año que entra se solucione. Exacto. Bueno, pero para ver películas en línea no hay que hacer filas, colas, como decimos aquí, y hay buenas opciones, ¿no? Está Casandro, de Roger Ross Williams, que es una coproducción entre México y Estados Unidos. Es sobre una figura de la vida real, Casandro el Exótico, un luchador que se especializa en ostentar, digamos, su condición gay y que lo hace con mucho garbo y mucho y que rompió desplante. Muchos estigmas en la lucha libre, porque antes los personajes que tenían identidades como la de Casandro eran vistos como patiños. Eran objetos de burla. Eran objetos de burla y a partir de Casandro ya incluso se volvió protagónico. Y figura de inspiración para muchos chicos, ¿no? Y para muchos cineastas. Hay que decir hubo que documentales. Exacto, hay un documental. Sí, 3 hay documentales. Sí. El más famoso es el de Marie Lossier, que se llama Casandro el Exótico. Y ese yo creo que inspiró esta película, que también es de un documentalista, Roger Ross Williams es documentalista. Es documentalista, y hay que decir que, en mi opinión, es la mejor película como actor de Gael García Bernal en mucho tiempo. No nada más porque hace este papel está muy desparpajado, además. Pero también lo hace, porque eso pues quizás sería no fácil, digo yo, no lo haría, pero eso luce de por sí, ¿no? Pero también en las escenas en donde se ven todas las carencias emocionales y la ausencia de figura paterna de Casandro, sí se ve que hubo un buen trabajo de su condición Gael. edípica también. Exacto. Sí. Siempre está muy bien Gael García Bernal, realmente estoy de acuerdo contigo. Está en Netflix esta película, ¿verdad? No, en Prime Video. Está en Prime Video esta película. Y bueno, la película que sí está en Netflix es Blanquita, del chileno Fernando Guzzoni, basado en un caso real, terrible, en donde una red de pornografía infantil y de trata de niños se descubre, pero en tanto los perpetradores son personas en el poder, incluso personas en puestos, incluso juristas y demás, pues no hay el castigo. Pero es una película, a mí me gustó mucho, no sigue el patrón común de este tipo de películas, no hay sordidez, no hay escenas explícitas, cuando es necesario que las haya, está bien que las haya, pero aquí se centra en este asunto de que al final no importa, cualquier error es utilizado en favor de quien tiene más dinero para defenderse, ¿no? Es decir, además se descubre que la chica Blanquita, el personaje epónimo, mintió en su declaración. Y eso, pero eso es lo interesante, que parecería que eso sería de verdad como una causa real para que para desestimar el caso, pero no lo es, porque está tan cerca de la verdad que hubiera sido necesario perseguir la causa. Bueno, ustedes no le estamos diciendo cómo interpreten la película, pero sí véanla porque es muy buena y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Leonardo. No, gracias a ti. Los esperamos en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que como saben es una plataforma televisiva en donde damos a conocer lo más reciente y lo más sonado de lo que sucede en la industria de cine iberoamericano. Los esperamos pronto.